Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida a nuestro ciclo de entrevistas. Hoy tenemos la investigación penal en delitos de género. El entrevistador es Ezequiel Cook, director de nuestra revista de Niñez, Familia y Violencia de Género. El entrevistado es Guillermo José González. Él es fiscal de instrucción con más de 30 años en la justicia, docente, disertante, expositor, tiene publicaciones realizadas y ha dictado diversos cursos y seminarios. Renovamos el saludo a todos los que se van sumando, a Fede obviamente también, y a Guillermo. La verdad que es un placer contar con un jurista como el doctor González, que además de sus conocimientos, es una persona muy piola y siempre transmite sus conocimientos desde un enfoque de derechos humanos que hoy sabemos todos que es innegociable en la justicia de estos tiempos. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy sensible, como es la investigación penal en delitos de género. Mucho se habla sobre las cuestiones de género, pero hoy vamos a enfocarnos en particular en lo que refiere a una investigación penal de este tipo de delitos, que sabemos que, bueno, cada vez que pasa el tiempo, más de esta conflictividad contamos y cada vez más complejo se hace poder investigar estos delitos. Así que bueno, contamos, como les digo, con el doctor González, que es fiscal de instrucción. Si bien no tiene la competencia especializada en violencia de género, tiene e investiga delitos con competencia en violencia de género, así que él nos va a ilustrar mejor que nadie sobre esta temática. Guille, te doy la palabra para una mera introducción que quieras hacernos y después comenzamos con las preguntas. Dale, bueno, muchísimas gracias. Aclaro que voy a hablar mucho de lo conceptual. Entiendo que la mayoría de las personas y de los asistentes son abogados o tienen conocimientos jurídicos, así que no me voy a detener en mayores detalles de cuestiones que seguramente ustedes conocen. Entiendo que tienen acceso a la ley y que la conocen. Pero, como ustedes bien saben, hay dos caminos, y ya vamos a volver sobre ese tema varias veces: el camino de la ley y el camino de la cultura, y en la cultura jurídica. Y en esa encrucijada es donde estamos parados en este momento, tratando de que esas leyes que tenemos, que son muy buenas, sean también al mismo tiempo efectivas y que garanticen el ejercicio pleno de los derechos. Desde ese lugar, y no desde un lugar de experto dueño de la verdad, sino desde un lugar de colega, en un lugar de buscar las construcciones colectivas de estos nuevos conocimientos que nos sirve tanto en nuestra tarea cotidiana. Seguramente que así lo es. Y te comento a vos, Guille, y le comento a todos los asistentes que contamos con 61 participantes en este Zoom, más la gente que está en el vivo. Así que bueno, estamos muy contentos con el interés de esta charla, porque bueno, sabemos que es una temática muy sensible y la investigación penal de esta temática también es un tema que requiere un análisis y un interés importante de todos los presentes. Así que, si te parece, Guille, para ir calentando motores, comenzamos con la primera pregunta. Sí, cómo no, claro. Bueno, la primera pregunta tiene que ver más con un tinte dogmático y es referida a cuál es, o cuál entendés vos, que es el marco normativo que se tiene en cuenta a la hora de investigar un delito o los delitos de género. Bueno, a mí me gusta primero contextualizar un poco, a ver dónde estamos, partiendo de lo general para después llegar a lo particular. Sabemos muy bien que en todas las democracias liberales de todo el planeta, en esta cuestión vincular entre el Estado y la ciudadanía, constantemente hay una tensión que tiene que ver cuando en cada conflicto, que luego se transforma en litigio, ¿qué es lo que va a predominar? Si va a predominar la fuerza de los intereses generales de la sociedad que supuestamente representa el Estado, o va a predominar los intereses individuales de cada ciudadano. Esto, que viene siendo un ejercicio de hace ya muchísimo tiempo, se ha ido
graduando sobre todo a partir de los estándares de los derechos humanos. Con la protección de los derechos humanos, nosotros hemos ido actualizando las miradas, actualizando los paradigmas para respetar de un modo equilibrado, atendiendo a los intereses generales y a los intereses particulares también. Desde hace un tiempo esta parte, segunda mitad del siglo pasado hasta ahora, ha aparecido esta nueva cuestión, que no es nueva, pero sí es nuevo el foco que ponemos con el tema de la perspectiva de género. Y es importante decir que hay una profusa normativa al respecto. En poco tiempo, si pensamos los siglos que tenemos de cultura jurídica, hace relativamente poco tiempo. Y en este poco tiempo se han generado en todos los niveles una gran normativa que atiende este tema. Cuando digo en todos los niveles, hablo por una cuestión, primero que nada, la legislación supranacional. Como ustedes muy bien saben, no hace falta que se lo recuerde, a partir del año 94 nosotros modificamos la Constitución y aquellos acuerdos y tratados que hemos ido signando como Estado de la democracia se transforman en ley suprema de la nación, ¿no? Eso está hasta incluso por encima de nuestros códigos, ¿no? Entonces es muy importante. Primera conclusión para que charlemos juntos, para que nos fijemos. Cuando un magistrado o una magistrada aplica una perspectiva de género, sea en una investigación penal o en cualquier rama del derecho, no está haciendo una actitud progre, políticamente correcta. Ah, mira qué bien, qué mirada moderna. No, está cumpliendo con un mandato constitucional. Es un mandato constitucional, es un mandato de la ley que nosotros apliquemos esta mirada de la perspectiva de género en todos los procesos y en todos los momentos de todos los procesos. Así como tenemos que respetar todo lo que es la estructura de los derechos humanos. Entonces, decimos que Argentina firma y ya tenemos eso como ley suprema. Después nosotros tenemos que ver que en esos acuerdos, tenemos la CEDAW, como ustedes conocen muy bien, las convenciones, tenemos el protocolo de Brasilia, que se extiende inclusive más allá de la perspectiva de género, porque hablamos de víctimas en todo tipo de procesos, y también tenemos como muy importante, por supuesto, la Convención de Belén do Pará, y también tenemos, que es así, es bien específica, y también tenemos Yogyakarta, que es el que vamos a utilizar sobre todo cuando hablamos de las disidencias sexuales, porque cuando hablamos de género, no solamente vamos a estar hablando de las mujeres, sino también de las disidencias sexuales, que también tienen esta protección constitucional, que también tienen esta protección a nivel de los derechos humanos. Y así vamos cercando y vamos llegando a las legislaciones locales, ¿no es cierto? Como veo que tenemos muchos colegas de distintos lugares, del sur, de mi querida Chilecito de Rioja, abrazo para el compañero de allá, no me voy a detener mucho en las normativas que tenemos de leyes locales aquí de Córdoba, pero sí entender básicamente de los códigos de fondo, que no solamente, porque a veces cuando hablamos de penal, uno pareciera que tiene que detenerse en la forma en que particularmente el Código Penal, a través de las figuras en el 80, del femicidio, de las lesiones agravadas por esa misma cuestión de género, etcétera, etcétera, sino que también es muy importante entender las modificaciones del Código Civil. Tuve oportunidad de viajar en otros lugares, respetan muchísimo y consideran que el Código Civil argentino es uno de los mejores códigos civiles del mundo. Hacia el final de esta conversación, cuando hablemos de las conclusiones que seguramente con el estimado Ezequiel vamos a hablar, vamos a tratar de profundizar un poquito por qué, si tenemos tan buenas normativas, después nos cuesta tanto el ejercicio efectivo de los derechos en lo cotidiano. Pero digo, un Código Civil que tenga ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, son abordajes de perspectivas realmente novísimas en el ámbito de derecho en todo el mundo, ni hablar también de lo que es la concepción de las capacidades especiales. Ustedes saben que eso se ha modificado muchísimo, que ya no es simplemente dos firmas de dos facultativos para decir que una persona es totalmente incapaz, o no es totalmente incapaz, o es totalmente capaz. Ahora entendemos con un enfoque transdisciplinario, que hay distintos grados, que puede ser por un tiempo, etc. Eso es muy importante. Todo ese cuerpo normativo lo tenemos de nuestro lado. No solamente en la ley penal, como lo decía, sino en la ley civil, que es tan importante para poder considerar todo este tipo de cosas.
ustedes sabrán, muchos de ustedes conocen, nosotros llevamos adelante, que yo tuve la suerte de participar en la investigación de una causa que ha sido muy conocida aquí en Córdoba, que es la causa del femicidio de Azul Montoro, una mujer trans. No les voy a contar toda la historia y toda la causa, pero quiero decirles que para darle el enfoque de femicidio fue necesario articular este juego entre lo que era considerar la figura penal, el tipo penal del femicidio, y por otra parte hacerlo jugar con lo que significaba el respeto a la ley de identidad de género, donde entre otras cosas dijimos, oigan, dijimos nosotros, si la ley civil hasta le ha dado un DNI a esta persona considerándola mujer, ¿por qué nosotros no la vamos a considerar mujer simplemente porque haya nacido con atributos biológicos masculinos? Entonces, es muy interesante cómo se conjugan todas estas distintas normativas para llegar después a aplicar. En cada momento de los procesos hay que aplicar la perspectiva de género. Totalmente, Guillermo, coincido de hablar no solamente de la cuestión de género, sino también ampliar el espectro e incluir también a las disidencias. Un poco nos ha hablado introductoriamente de lo que es la perspectiva de género. Te quería preguntar, ¿cómo es esto de aplicarla a la perspectiva de género en una investigación penal preparatoria? Nosotros, cuando vos ves una investigación penal preparatoria, tenés en cuenta, salvo en el caso de los testimonios, por ejemplo, de quien vaya a ofrecer una pericia, cuando vemos en los polos de víctima o de victimario, es muy importante saber las condiciones personalísimas de uno y otro, porque tenés que tener una consideración especial a partir de allí, porque a partir de allí te va a ser más fácil reconstruir la verdad histórica, que es lo que queremos hacer nosotros durante la investigación penal preparatoria, y tener todas las consideraciones de contexto que hacen que no todos los casos sean iguales, que no todas las víctimas sean iguales y que no todos los victimarios sean iguales. Entonces, a partir de ahí ya es muy importante uno de los datos fundamentales, que es un dato de género. Dato que a veces toma más relevancia y a veces toma menos. Fíjense, les cuento, una vez me pasó, nosotros estábamos investigando un homicidio que hubo aquí en la ciudad de Córdoba, que resultó víctima una doctora, una psiquiatra, una eminencia, la doctora Ubiña, una especialista en temas de salud mental, una psiquiatra, que ella irrumpen en su casa, le van a robar, terminan quitándole la vida en ese contexto. Y me acuerdo que había algunas críticas que hubo, incluso de algunos medios, en lo que decía, pero qué bárbaro el fiscal, cómo no aplicó el femicidio. Dijo que era un homicidio calificado, pero no por femicidio, dijo que era un homicidio calificado por crímenes causa, porque fue para lograr la impunidad del robo. Y lo dijo, siendo que es una mujer, pobre mujer. Bueno, no se entiende a veces cuándo esta característica, ¿no es cierto? Porque para que sea femicidio no solamente es importante que la víctima sea mujer, sino que es importante que el agente activo, el varón que le mata, lo haya hecho porque es mujer. Y no simplemente con la característica de que sea mujer. Porque de hecho, esta persona que la ultimó a esta queridísima y prestigiosa doctora, no lo hizo porque era mujer, lo hizo para procurar su propia impunidad de el dinero y los bienes que le acababa de robar de su casa. Es decir, que si la víctima, en lugar de ser una mujer, hubiera sido un señor mayor, era lo mismo. No era esa la consideración. Quiero decir con esto que es muy importante para que uno pueda establecer realidades jurídicas, establecer exactamente cuánto sirven y cuánto influyen esos datos personalísimos a la hora de después continuar con la investigación. Y después vos tenés otro tema fundamental en esto, que es un poco lo que creo que apuntás y a lo que vas vos, Ezequiel, en tu pregunta, es cómo vas a considerar a esta persona, cómo la vas a contener dentro del proceso. ¿Cómo contenés a una víctima? Ustedes fíjense, vamos a hablar de temas que han ido cambiando. Imagínense, yo tengo 35 años en la justicia, hace mucho tiempo atrás. Nosotros no sabíamos diferenciar, y cuando venía una mujer que estaba inmersa en el círculo de violencia,
que ya conocemos mucho ahora, acá el Estado asimétrico, donde el agresor va de a poco minando la voluntad de la víctima y la va agilando y la saca de su familia y le habla mal de las amigas y le dice que la hermana se gana el favor de la madre en contra de, y la va aislando para después quedarse y ser dueño de la voluntad, ¿no es cierto? Para hacer eso, nosotros, si la víctima venía y decía, no, yo no promuevo acción, sí, es cierto, me pegó, pero yo no promuevo acción, no me interesa, y son unas lesiones leves, nosotros archivábamos las causas y salíamos a buscar otra cosa. Hemos cambiado y se ha cambiado porque ahora entendemos con la perspectiva de género que esto será en un contexto donde la víctima no está lo suficientemente preparada para tomar decisiones con el discernimiento y la libertad que tendría que tomar para decir si puede o no decidir, porque está dentro de este mismo marco de violencia, lo que nosotros le llamamos el famoso ciclo de violencia. Por eso también es que se evita, ¿no es cierto? Y hasta la Corte lo ha dicho, que no es buena la aplicación de algunos mecanismos de mediación, porque muchas veces la mediación, los acuerdos y los convenios se deben dar en un marco de cierta equidad, donde uno puede negociar desde un lugar de paridad con la otra parte. Ahora, ¿cómo vas a mandar a negociar a dos partes en la que una está súper empoderada y la otra no? No solamente que eso el garantismo lo tiene previsto, cuando un simple obrero tiene que litigar contra una gran marca multinacional, el garantismo viene y sostiene a este más débil, ¿no es cierto? Pero en este caso también hay que entender eso. ¿Cómo pueden litigar de alguna forma? ¿Cómo puede alguien que no solamente está más empoderado un polo que el otro, sino que viene durante hace años sometiendo al otro o a la otra? ¿Se entiende? Entonces, ese tipo de consideraciones antes no existían, ahora sí existen. Totalmente, totalmente. Me quedé también un poco pensando eso que decís, que hoy en día, capaz, cuando un varón homicida mata a una mujer, ya como que prima facie se tilda la situación de femicidio y hay que estar al caso en concreto, por lo que decís vos, y el caso práctico que recién nos trajiste a colación. Me parece esa cuestión muy interesante que capaz no todo el mundo la tiene tan clara. Y bueno, ni hablar los medios gráficos, televisivos, que tampoco lo tienen muy, muy claro. No sé si querés decir algo respecto sobre eso, Guille. Bueno, la verdad que estamos bastante preocupados por el tema de la comunicación. Nosotros dentro de esta pobreza institucional que estamos atravesando, esta crisis institucional que está atravesando el país en distintos órdenes, con la comunicación tenemos un problema. Y en esta temática en especial tenemos un problema. Yo sugiero la lectura, por ejemplo, de Rita Segato. Rita Segato es una genia y tiene un abordaje muy bueno. Yo les voy a contar algunas anécdotas que tienen que ver con el daño que se puede provocar a partir de un mal tratamiento de estos temas. Había un compañero de La Rioja allí. Les cuento una anécdota que para mí me impresionó muchísimo y que siempre se la cuento a mis amigos periodistas y a mis amigos comunicadores cuando hablamos de estas cuestiones. Un día estoy en La Rioja capital, me contrata el gobierno de la provincia de La Rioja para dar una capacitación a colegas magistrados y también para equipos técnicos. Esto era en La Rioja capital. Y una trabajadora social, una asistente social, me cuenta una anécdota. Me contaba que charlaba con una víctima que, gracias a Dios, había sobrevivido, era una víctima de abusos y de agresiones, pero que no la habían matado. Y en este tema, el agresor, en algún momento, entre las distintas amenazas que le hacía, ¿saben qué le dijo? ¿Saben cómo la amenazó? Le dijo, vos me vas a hacer famoso a mí. Es terrible, porque algunos consideran que ahora hay muchos más femicidios que antes. No, no hay más. No, se mantiene, es un número terrible y lo queremos bajar. Pero no es que hay más que antes. Hoy se comunican, se saben. Y no está mal que se sepan. A ver,
hace 20 años atrás. Nosotros estamos teniendo una capacitación, charlando ahora. En este momento, nosotros acá en Córdoba, en este momento estamos charlando esta capacitación, y en este momento un hombre mataba a una mujer por ser mujer en Corrientes. Capaz que no nos enterábamos jamás. Si nosotros, mientras tenemos esta charla, Ezequiel, ahora, alguien mata a una mujer por ser mujer en cualquier punto del país, mañana va a ser tapa de los diarios. ¿Eso es bueno o es malo? Eso está bueno. Pero hay que tener cuidado cómo se trata. ¿Por qué aquel agresor le decía, vos me vas a hacer famoso a mí? Porque él proyectaba y sabía que si él le mataba a la mujer, al otro día iba a ser tapa de los diarios. Iban a poner su nombre, iban a dar ese tratamiento, ustedes lo han visto, cuasi cinematográfico, que se da a veces, particularmente en los medios televisivos. Se empieza a narrar un hecho aberrante de femicidio y se pone una música en particular ambiental relacionada tal vez a películas de suspenso o de terror para presentarlo. Y eso produce un efecto que no es menor en las personas involucradas en estos tipos de conflictos. En esta era de los medios donde la gente es capaz de cualquier cosa por salir en la televisión, por figurar, por dejar su huella, porque se hable de esa persona, en este límite de cuestiones morales difusas, en estas épocas donde pareciera que todo es lo mismo, que existe una ética relativa, que no está tan claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, en este ambiente difuso, a veces lograr protagonismo se intenta hacerlo de cualquier modo, de cualquier forma. Y en estas cabecitas locas del psicópata, muchas veces, así como existen los copycat, los imitadores, etc., también existe como un perfil aquel que le enamora la idea de ser mañana el héroe del día, porque él, que salga en la tapa de todos los diarios, que salga su nombre y apellido y su foto de él con una camiseta de fútbol del equipo al cual él es hincha y que sale una foto de cuando era más joven, ese protagonismo lo subyuga, porque muchas veces pareciera que hay que ser protagonista cualquiera fuera el costo, a cualquier precio y por cualquier razón, pero hay que estar en la marquesina. Eso es lo que el discurso hegemónico preponderante te pone, hay que destacarse, hay que brillar, y de la forma que sea. Entonces, quiero decir que no es un detalle menor, y en estas construcciones colectivas de mejorar nuestros vínculos, de mejorar nuestras relaciones y de mejorar la protección de los derechos, es muy importante trabajar en la comunicación. Y hay que entender que los comunicadores dicen lo que se les ocurre, o dicen lo que les decimos nosotros. Entonces está nuestra responsabilidad, mi responsabilidad como fiscal, de transmitir por qué hacemos determinados actos procesales y con qué sentido, nuestros colegas, nuestros camaristas, cuando dictan una sentencia, los vocales de las cortes, etcétera, tienen que expresar, comunicar, hacer comunicados, porque cambiaron los tiempos. No es como antes que decíamos, solo se habla a través de las sentencias. No, ya no puede ser así. No puede ser así, porque la inmediatez, las 24 horas de información circulando, cualquier persona prende un dispositivo celular, computador y tiene acceso a cualquier información, no puede eso, ¿no es cierto?, contrarrestarse con una sentencia que está en un protocolo cerrado, en un juzgado, en una oficina cerrada, bajo 7 llaves, escondida en un edificio del Estado. ¿Se entiende? Entonces tenemos que asumir también, y tienen que asumir la responsabilidad los abogados litigantes cuando representan sea una víctima o sea un victimario, que por supuesto tiene todas las garantías por los derechos humanos, tiene toda la garantía de la Constitución de ser defendido plenamente, de no excederse, de no pasar a contar datos íntimos, de no pasar a contar datos que tergiversen la realidad con el solo afán de figurar, con el solo afán de sacar cierta ventaja, o con el afán muchas veces perverso de querer lograr una condena anticipada por parte de los medios, una condena anticipada por parte de la sociedad,
antes de llegar a un resultado serio y lógico después de un proceso penal. Como lo hemos visto, lamentablemente, en estos últimos tiempos, en algunos procesos penales de figuras difíciles, de homicidios y cosas terribles, que se han llevado adelante a través de los medios y haciendo que millones de personas, sin conocer del hecho, sin conocer de leyes y sin conocer de nada, ya dictaban sus propias sentencias y iban generando estas tendencias, ¿no es cierto?, simplemente por este mal uso de la información, porque cualquiera es experto de cualquier cosa, cualquiera habla de cualquier cosa y dice cualquier cosa. Profesionales de la salud que se sientan en un programa de televisión y dicen, no, porque es un psicópata, porque tiene este... Y vos tenés ganas de preguntarle, pero usted hizo una anamnesis, es decir, usted lo entrevistó. No, ¿y qué sabe usted? Lo vi en la tele. Es muy poco serio. Me diste la oportunidad si quería agregar algo y me pareció que este tema del tratamiento comunicacional de los hechos de perspectiva de género son muy delicados y tenemos que estar atentos a eso. Sí, coincido plenamente. El tema de la comunicación hoy en día es todo un tema. Claramente no hay una armonía, entiendo yo, entre los medios de comunicación, el Poder Judicial y la sociedad. Y bueno, es una materia pendiente, seguramente. Y responsabilidades compartidas, ¿no? Y No responsabilidad estoy compartida, diciendo que los seguramente. medios sean el demonio. Esto es así como hablo de construcciones colectivas, también hablo de responsabilidades compartidas. Nosotros Totalmente. no nos hemos ayornado para hacer una comunicación adecuada también. Totalmente coincido. Conozco en algunas partes que sí, de a poco lo empiezan a hacer, pero claramente falta mucho camino por recorrer. Nombraste en un momento, Guille, el perfil del agresor. Si bien creo que el 95% de los asistentes de los que estamos presentes no somos psicólogos, digo, en estas problemáticas de género y en las investigaciones penales, qué difícil a veces es, porque son tantas las causas, son tantas y tantas, obviamente que hay que darle tratamiento a todas, pero digo, a veces la cuestión del perfil del agresor, muchas veces terminan cometiéndose femicidios de personas que prima facie no parecen tener un perfil de un presunto femicida y después se convierten en ello, como otras causas donde el perfil del agresor es tremendo y después la causa queda hasta en un sobreseguimiento, porque bueno, o no sobreseguimiento, pero el perfil demostraba algo mucho más complejo de lo que después podía llegar a ser. Digo, qué difícil que es esta cuestión, ¿no? En esta problemática tan compleja de poder tener presente ese perfil del agresor y cómo va a actuar ante una investigación penal y cómo va a actuar en sí, ¿no? Sí, es delicado el tema y es necesario hacer algunas aclaraciones y es necesario acudir a los estudios de la psicología y de la psiquiatría para establecer algunos perfiles, para entender algunos razonamientos. Hay una mirada que tiene que ver, que ha sido desarrollada por Jacques Lacan, que habla de la mirada de lo fantasmático. Lacan habla de tres dimensiones, lo real, lo imaginario, lo simbólico. Pero cuando habla de lo real, Lacan no se refiere a lo real como decimos nosotros, que tiene que ver con la realidad. Cuando él habla de lo real, habla de algo que es innombrable, algo que es inasible, algo que es fantasmático porque nos despierta un temor profundo. Por ejemplo, vamos a decir algo, va a sonar cruel, va a sonar fuerte, pero eso es un real. Muerte de un niño, muerte de un hijo. Ustedes saben que cuando se muere un papá, uno queda guacho, uno queda huérfano, pero cuando a un papá se le muere un hijo no hay un nombre para eso, porque no tiene ni nombre, porque no lo podemos nombrar. Eso es un real para Lacan. Eso es lo fantasmático, es lo que no podemos asir, porque no lo podemos entender. Entonces nos pasa muchas veces que cuando algo es aberrante, vamos a hablar, por ejemplo, de los abusos sexuales infantiles, que también está totalmente atravesado por la perspectiva de género. Los abusos sexuales infantiles, alguien puede desde la razón asimilar fácilmente un abuso sexual infantil. No. Entonces, ¿qué hemos hecho a lo largo de los tiempos? Como una reacción por enfrentarse a lo fantasmático. Patologizamos cosas que no deben patologizarse.
che, abusó de un chico, es un enfermo. No, señores, no es un enfermo, es un hijo de la mierda, es una mala persona, es una porquería de tipo, no es un enfermo. Un enfermo es otra cosa. Primer tema para discernir. Una cosa es una persona con problemas psicopatológicos y otra persona es un psicópata. Yo tengo estudio de psicología, se los voy a decir del modo más simple posible, porque no es nada tan difícil de entender. No hay una categoría nociológica de enfermedad mental que tenga que ver con cometer delitos. No existe. Como tampoco existe una droga que una persona sea honesto, educado, respetuoso, lo hecho lo demás, y consume una droga del tipo que sea legal o ilegal, entonces va y se transforma y mata, roba, estafa, viola, porque tomó una droga. Eso es una fantasía, eso no es cierto. Con esto pasa más o menos lo mismo. No hay una enfermedad. El que abusa, sea de niños o de grandes, es un psicópata. Es una persona que no se arrepiente, pero es una persona que tiene conciencia que lo está haciendo está mal. Y esa es la gran diferencia. Y es donde nosotros tenemos que hacer foco. Hablamos de eso en la famosa causa de Azul Montoro, donde el asesino, después de aplicarle 16 puñaladas y atacar hasta el perro de la víctima, lava la ropa, se escapa subrepticiamente en una moto. No es que salió corriendo, dijo, Dios me ordenó que lo matara, el demonio me dijo, ella era el diablo. No. Tomó todo un montón de decisiones porque tenía conciencia absoluta de que lo que había hecho estaba mal. Entonces, si una persona tiene conciencia que lo que hace está mal, no está enfermo, es malo. Es así de simple. No le voy a poner nombres técnicos para no confundirlo. Chicos, si hace eso, no está enfermo, es malo. Y sabe que es malo, y sabe que está prohibido. Por eso los abusos, ¿ustedes alguna vez vieron que un tipo en la calle abusara de otra persona? Un abuso sexual en la cancha de fútbol delante de todo el mundo, no se hace ahí, se hace clandestinamente, se hace generando primero condiciones de impunidad, se hace sobre personas que estén desempoderadas respecto del agresor, se hace con niños, con niñas, con sobrinos, con vecinos, con gente que no puede defenderse, con gente a quien podés amenazar, si le llegás a contar esto, la voy a matar a tu mamá. Eso no es un enfermo. Lo que pasa es que nosotros, con aquella mirada lacaniana, con aquello de que es lo fantasmático, que no lo podemos entender, a veces nos ha resultado más cómodo, más fácil, y menos, porque es imposible no proyectar. Cuando vos te hablan, yo soy papá, por ejemplo, yo tengo dos hijos grandes ya, dos hijos. Cuando hablan de que a alguien se le muere un hijo, es imposible que yo no piense que se muera mi hijo. Es imposible no proyectar. Te da ese miedo. Y ese miedo te lleva a lo fantasmático, te lleva a lo innombrable, a lo que es inmanejable, porque es una cosa aberrante. Entonces, ¿a qué acudimos? A la solución mágica. Entonces, durante mucho tiempo, ¿qué hemos terminado diciendo? Es un enfermo. No, si abusa un chico, es un enfermo. Es un enfermo. La agarró con un palo y le partió la cabeza a la mujer, que era la madre de sus 3 hijos, con quien vivió 25 años, y le rompió la cabeza con un palo. ¿Es un enfermo? No, no es un enfermo. Es un psicópata. Es un tipo que está atravesado por los mitos de masculinidad. Es un tipo que está atravesado por los mandatos del patriarcado. Es un tipo que la cultura le hizo creer que él tenía derecho a hacer eso. Incluso creyendo que tenía derecho a hacer eso, lo hace a escondidas, porque sabe que está mal. Entonces, cuando vos me hablas de los perfiles, es muy importante entender esto, porque todo tiene que ver con los vínculos. Otra cuestión también que decía Lacan, nada se es, todo se otrea, es una idea lacaniana, todo se otrea, todo es por los otros, para bien o para mal, en función de los otros, todo lo hacemos por los otros. El centro de todo es el vínculo, y el centro de cualquier litigio que existe en la justicia, sea de índole civil, comercial, laboral, de familia, penal juvenil, niñez, lo que sea, también parte de un problema vincular. Por eso, la herramienta más importante
constante que tenemos, por un lado, para intentar detectar qué es lo que ha ocurrido, y por otro lado, para generar condiciones para mejorar o reparar lo dañado, son las herramientas que te pueden dar las pericias y los tratamientos en base a la salud mental, y sobre todo, no solo la salud, sino también que tiene que ver con lo psiquiátrico, sino también con todo lo emocional, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo psicológico. Clarísimo, Guillermo, tu aporte y tu mirada. La verdad que, bueno, siempre digo que no me gusta hablar del marketing, pero vamos, 81 participantes, generalmente entran y se van yendo, algunos, generalmente no se va nadie, pero en general siempre es así. En este caso es al revés, va subiendo, subiendo, subiendo la audiencia, así que estamos hoy en 81 participantes, lo que denota claramente el interés de lo que nos decís y lo que nos aportas. Me encantaría que dure mucho más que una hora esta entrevista, pero bueno, no depende de uno. Y bueno, vamos a aprovecharte los 20 minutos que quedan. Sí, ya adentrándonos más en cuestiones de tipo penal, preguntarte, en tu experiencia y las causas de tu competencia, ¿cuáles serían estos delitos más frecuentes que se desprenden en las causas de género? Bueno, los delitos al principio, porque por ahí, fíjate, Ezequiel, que hablamos siempre del femicidio, lógicamente, pero el femicidio es la punta del iceberg, ¿no? Es el más grave de todos, claramente, y los contamos, pero a ver, vamos a hablar de números. Los números son muy crueles. Los números a veces hacen perder el sentido, pero a veces también son demostrativos, descriptivos. Nosotros en Córdoba tenemos de hace varios años aproximadamente, números más, números menos, alrededor de 20 feminicidios por año, aproximadamente. Hemos tenido 16, 18, 22, pero como un promedio, podríamos decir, de los últimos años. Que nos asustamos siempre mucho porque también es estacional. En enero hay más hechos que en otros meses. Entonces cuando arranca el año decimos, uy, ¿cómo estamos este año? Y después entra en una meseta y estamos más o menos así. Ahora, si yo te digo que existen 20 femicidios aproximadamente por año, existen miles y miles y miles de hechos de violencia de género en ese mismo lapso. Entonces a veces, bueno, tampoco que el árbol no tape el bosque, por eso el trabajo por eso la adrenalina. Acá fíjate que es un tema que se conecta con lo que hablamos recién de las pericias y de la salud mental. Yo les voy a contar a ustedes qué es lo que a nosotros, los fiscales, las fiscalas, los jueces, nos tiene muchas veces con una tensión constante y nos quita el sueño. Nosotros recibimos miles de denuncias de estos hechos. Nosotros tenemos la convicción que esos miles, solo 20 van a terminar del peor modo, pero saben que no sabemos cuál. Cada una de esas miles, yo me pregunto, ¿será esta? ¿Qué tengo que hacer acá? Y yo no puedo poner 5 policías cerca de la víctima, de cada una de las víctimas de miles y miles y miles de casos. Entonces ahí viene este tema de las perimetrales, las restricciones, las medidas de coerción, va preso, ¿por cuánto tiempo? ¿Sale, no sale? ¿Qué pasa si sale? Y ahí viene a veces la presión nuestra, que puede estar legitimada desde la mejor de las intenciones, pero que científicamente hace agua por todos lados, cuando nosotros, los magistrados, le pedimos a los peritos, en otras palabras, que nos diga si la va a matar o no la va a matar, para saber si le doy la libertad o no le doy la libertad. Y es una trampa. Porque un perito no puede hacer futurología, no puede hacer magia, no puede saberlo con precisión. Sí puede, y estamos trabajando muchísimo en eso, sí puede valorar algunos indicios de riesgo que le llamamos nosotros. Valoramos, estudiamos indicios de riesgo por contexto, etc. Por eso también hemos empezado, y en esto, la verdad, sí, María del Mar, exactamente, se realizan valoraciones de riesgo. El problema es que a veces nosotros, que somos los que menos sabemos, los jueces y los fiscales somos los que menos sabemos, nos hacemos lo que sabemos y no sabemos tanto, a veces queremos exigirle
a un perito de la salud mental que nos dé los resultados que nos da un perito mecánico, un perito balístico o un perito de un ADN, que las respuestas son 100%, esta arma funciona o no funciona, este auto venía a 110 kilómetros por hora, el ADN dice que el 99,99 es el hijo, no es el hijo. Y nosotros pretendemos que muchas veces en estas disciplinas de tendencia, como son el derecho y como es la salud mental, como son la salud emocional, como es la psicología, como son de tendencia, y nosotros pretendemos, ¿no es cierto?, que nos den una respuesta absoluta. Buscamos esa certeza, buscamos esa seguridad porque no la tenemos. Estamos trabajando mucho en eso, estamos construyendo en eso. Como bien decía recién ahí la colega, estamos trabajando con las valoraciones de riesgo. No son la gran herramienta, pero son la que tenemos ahora y la que estamos profundizando para tratar de prevenir un poco, porque a veces es muy difícil desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista del peligro procesal, desde el punto de vista de las penas que se han previsto en abstracto para un delito como puede ser una amenaza, que son bajas. Es una pena baja por una amenaza. Lo que tiene sentido, porque en un montón de amenazas que no tienen que ver con el género, o a veces amenazas, como en la inmensa mayoría de los casos, las amenazas que tienen un componente de género, no terminan en algo gravoso. Pero en algunas sí, y cuando terminan en algo gravoso, lo primero que los medios de comunicación, las partes, los abogados, la familia, vienen y te atacan y te dicen, pero si había hecho la denuncia, ¿cómo puede ser? Entonces usted con su ineficacia, con su ineptitud, usted no hizo nada y lo terminaron matando a esta persona. De ese modo estamos trabajando, no es fácil en ese sentido. Totalmente, totalmente, y sé que así es, y sé el trabajo que se viene realizando. Hablaste un poco al pasar de riesgo procesal, ¿no? Y un poco a modo, para completar la premisa esta que bien vos dijiste, digo, ¿cómo conjugar el derecho del denunciado, del imputado, los derechos humanos que tiene esta persona, con las causas de género, al momento, ¿no?, de tener que disponer de una prisión preventiva? Es toda una cuestión, ¿no? El fiscal tiene que ser artesano en esto, ¿no? De aplicar la medida de coerción más gravosa cuando realmente corresponda, pero también sabemos que las causas de género tienen un componente especial diferente al resto de las causas. El contexto que se da esto es una discusión que existe en el mundo jurídico a nivel planetario, que es la temática de la que habla Ferrajoli, de la que hablan Comanducci y de la que hablan todos los autores, que es la colisión de derechos humanos. Entonces, nosotros que venimos de una cultura terrible, de haber pasado años con gobiernos de facto, con dictaduras, etcétera, donde ha habido un avasallamiento sobre los derechos humanos, hemos tenido que hacer una práctica y una defensa y una militancia para lograr memoria, verdad y justicia, enarbolando los derechos humanos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de una víctima que fue desaparecida por un aparato represor estatal, cuando estamos hablando de situaciones donde claramente no hay mayor discusión, porque ya pasó, una vez que el femicida la mató a la víctima, ya pasó, ya no hay discusión qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Está claro que el femicida es el malo, no hay quien te diga, no, está bien que la haya matado al fin de cuentas, no, ahí estamos todos de acuerdo, El tema es cómo trabajamos antes. Porque nosotros, que nos ha costado construir, esto que dije al principio de todo, Ezequiel, y por algo lo dije, la tensión constante entre la razón del Estado y las razones individuales, es la lucha de los derechos humanos. Entonces el Estado no puede condenarte sin un debido proceso, el Estado no puede meterte preso porque sí, el Estado no puede violar y virar tu celular e interceptar tu correspondencia y meterse a tu casa si no están dadas determinadas condiciones. ¿Qué pasa con la colisión de intereses? A mí me toca, entre cuestiones, por ahí los colegas de otras provincias no lo van a entender, la gente de acá lo sabe, yo una de las atribuciones especiales que tengo en mi fiscalía es la de atender movimientos sociales
atender conflictos en la calle, piquetes, cortes de calle, cortes de ruta, etc. Ahí tenemos esta problemática bien definida, los conflictos de intereses. Los derechos que tiene un trabajador, una persona, un ciudadano de pedir ante la autoridad, de peticionar, de marchar, de hacer huelga, y colisiona con los derechos de la gente que tiene que trabajar, que tiene que ir a su trabajo, que no puede atender su negocio porque tiene 12.000 personas que le hacen un piquete y una manifestación en la puerta de su negocio. Eso es un problema donde hay que estar constantemente aplicando el balancing test, que le llamamos, para ver cuál de los dos derechos debe predominar. No es lo mismo, como me pasó el otro día, que tuve que disponer unas imputaciones a personal de salud, no es lo mismo que haya una concentración y una manifestación que haga que tengan que doblar y hacer 3 cuadras más para pasar los autos y los colectivos con la molestia que eso acarrea, cuando esa misma manifestación se hace, como fue hace unos días atrás, en la puerta de la maternidad, y no podían entrar y salir las ambulancias. Claramente terminaron imputados quienes organizaron y me metieron 700 personas en la puerta de la maternidad y no podían entrar y salir la ambulancia. Quiero decir, ese balance intenso lo tenés que hacer todo el tiempo. ¿Por qué hablo de esta cosa en contexto general? Porque acá pasa esto. ¿Y a qué nos lleva? Al garantismo. ¿Qué tiene tan mala prensa? Ustedes lo saben porque ustedes lo han estudiado, igual o mejor que yo. Pero yo les cuento que cuando yo hablo y doy disertaciones con la policía, con la gente de salud, con gente que no conocen derecho, yo les explico, les digo, vamos a hablar un poco de filosofía jurídica. Abren los ojos así, se piensan que voy a decir cosas rarísimas, y les hablo del garantismo. Y lo entienden a la perfección, no hay que estudiar tanto. Nosotros enarbolamos un montón de principios, somos todos iguales ante la ley. ¿Está bien? Está bien. Después en los hechos y en la práctica nos dimos cuenta que si uno de los polos es un humilde trabajador y el otro de los polos es una multinacional, no somos todos iguales ante la ley. Entonces ahí aparece el garantismo y le dice al Estado, che, sostenelo a este que es el más débil. Sostenelo a este. Es un obrero empleado que se quedó sin trabajo, que no tiene para comer, y acá al frente es IBM, Coca-Cola. Sostenelo a este Estado. Eso es garantismo. Bien. Un Estado que reprime, ¿a dónde tiene que ir el garantismo? ¿Al reprimido? Está claro. Un Estado que copó las instituciones, que hizo desaparecer la democracia y que metía preso a la gente porque sí, hizo que nosotros tuviéramos que dar vuelta a todo y sostener los derechos que tenía una persona que era acusada por un delito. Entonces, ¿a dónde tiene que ir? El garantismo tiene que ir a sostener a esa persona que estaba presa sin que se llevara adelante un debido proceso. Ahora bien, protegemos al imputado. Ahora bien, cuando uno va a proteger al débil de la relación, para mí no tiene que cambiar el sentido del garantismo. Muchas veces el garantismo se lo relaciona con la impunidad, tiene también que ver con nuestros defectos para comunicar las cosas y con los defectos de los comunicadores que a veces se suben a ciertas olas que ellos les genera mejor rating, hablar en contra de esto y hablar del garantismo. Bueno, por culpa del garantismo, la policía y los jueces largan a los delincuentes porque hay una cosa que se llama garantismo que no es otra cosa que la impunidad. En realidad no es así. Ahora la pregunta es, ¿quién es el débil en el polo de la relación? ¿Quién es el débil? El delincuente que entra con armas a una casa, que manosea a la mujer y a las hijas, que encierra a los chicos en un baño, que le pone un arma en la cabeza y le obliga al tipo a abrir la caja fuerte. ¿Quién de los dos es el débil de la relación? ¿A quién tiene que defender el garantismo? A esta pobre víctima. Y ahora sí llegamos al género. Está muy bien que un imputado goce de todos los derechos, pero cuando colisionan con los derechos de la víctima, ¿de qué lado tiene que ponerse el Estado? ¿A quién tiene que proteger? ¿Quién es el débil? Por eso a mí me justifica, diciendo, bueno, sí, la verdad, no hay tanta prueba, la pena no es tanto, eso es una amenaza, así que usted va a recuperar la libertad. Pero ¿sabe qué? Usted no se puede acercar a la víctima. No, yo tengo un derecho constitucional que puedo andar por donde quiere. No, usted no puede andar por donde quiere. Usted no se puede acercar a la víctima. No, bueno, pero los chicos los ven a otro lado. Y le pasa plata, ¿eh? Pero no se puede acercar.
¿Y por qué? Y porque el garantismo tiene que sostener al más débil de la relación. Entonces el balancing test, querido Ezequiel, lo tenemos que hacer todo el tiempo. Fíjate una cosa que es interesante, que ha pasado en los últimos tiempos. Hemos tenido algunas causas de índole laboral o índole de violencia de género, incluso algunas que no llegaban a ser delitos, que se han manejado en otro fuero, por ejemplo, de algunos acosos laborales, abusos laborales. Mirá qué interesante esto. Donde, por ejemplo, sobre todo en algunos centros de salud, en algún municipio, un jefe de determinada oficina ejercía un abuso laboral, un acoso laboral en contra de una mujer dependiente de él. ¿Qué se hacía antes? Lo primero que se hacía, se la sacaba a la víctima de ese lugar y le mandaban a otra oficina. Ahora se acabó, ¿eh? Ahora se acabó. Ahora la jueza o el juez de género le dicen a la municipalidad o le dicen al director del hospital, oiga, no avasalle los derechos de esa mujer, que se vaya el jefe. Que se vaya el jefe en servicio, que se vaya a otro lado, ella se queda ahí. Porque el que sacó los pies del plato fue el agresor, no ella. Eso es garantismo bien entendido. Lo que tiene un montón de problemas. Imagínense ustedes en sus ámbitos de trabajo. Hay un problema de este tipo y en vez de correrlo al empleado o la empleada que tiene problemas, lo corre al jefe. No es fácil, ¿no? Bueno, eso es un nuevo paradigma. Estamos en eso. Totalmente, totalmente. Guille, ya vamos casi llegando al final. Bueno, hay algunas preguntas. 80 participantes más la gente en Zoom. Nada, te imaginarás el éxito que tuvo la charla. Y yo te quiero agradecer particularmente a vos, porque no es fácil en estos tiempos dar conferencias, dar disertaciones, más en lo concerniente a cuestiones relativas a las investigaciones penales en cuestiones de género. Te doy unos últimos minutos, que ya no nos queda casi tiempo, para que digas tus reflexiones finales y te cuento que tengo algunos otros temas que me quedaron pendientes para que ya lo vemos en otra entrevista, pero bueno, no da la pregunta para hacerla ahora porque podríamos estar hasta mañana. Así que te doy unos minutitos finales para que des tus conclusiones. Bueno, primero que nada, gracias, porque te das cuenta, y ustedes me conocen, que más allá de mi vocación sobre esto, hay una suerte de militancia de mi parte. Así que yo no solamente hago esto porque creo que corresponde que lo haga, sino porque además a mí me gusta hacerlo, lo llevo como una bandera, e invito y convido a todos los compañeros a seguir en esta lucha de no parar más hasta que se caiga el patriarcado. Así que primero que nada, muchísimas gracias. Veo que hay muchísimas preguntas y muchas interesantes. Yo lo que les puedo ofrecer, más allá de que ustedes pueden organizar los encuentros que quieran y van a contar conmigo, yo estoy en redes, es muy fácil encontrarme y no tengo ningún problema que se conecten conmigo. Yo aparezco con mi nombre, Guillermo González, en Facebook, Guillermo González 1420 en Instagram, y no tengo ningún problema, y muchísima gente se conecta conmigo sin conocerme para hacerme preguntas, esas cosas. No tengo ningún inconveniente en hacerlo, no tengo inconvenientes en concurrir a los lugares donde ustedes viven y trabajan, a dar disertaciones, a charlar sobre esto. Lo hago todo el tiempo, doy vueltas por todo el país, he estado en San Luis, en La Rioja, en Mar del Plata, en Rosario, en muchos lugares en el interior de la provincia de Córdoba, dando charlas sobre esto. Me gusta hacerlo, estoy dispuesto a hacerlo. Si lo necesitan, comuníquense conmigo, comuníquense con Ezequiel, y yo estoy a disposición de ustedes. Un tema. Otro. Sí. Como línea final. ¿Por qué, si tenemos una normativa tan adecuada, tan buena y tan excelente, no se logra la tutela efectiva de esos derechos y nos cuesta tanto todavía en los hechos? Por aquello que les adelanté y les advertí. Sí, Karina, enseguida lo repito. Aquello que les advertí del camino asincrónico entre la ley y la cultura. De modo tal que tenemos una ley maravillosa, que es la ley Micaela. Todos ustedes saben lo que pasó a la negra Micaela, que la tengo en mi corazón y me acompaña siempre. Todos saben lo que pasó, y a partir de ahí es obligatorio que todos estemos capacitados en la perspectiva de género. Todos los agentes del Estado.
de todos los estamentos, municipal, nacional, provincial, justicia, ejecutivo, legislativo, todos. Ahora, ¿ustedes creen que porque un juez o un fiscal estudió los 4 renglones de la ley Micaela, al día siguiente impregna sus decisiones con las perspectivas de género? No, tengo una mala noticia, no, no es así, no es suficiente. Porque así como alguna vez les contaba hace un rato que habíamos comprendido, habíamos entendido que no eran enfermos, sino que eran tipos motivados por mitos de masculinidad, por mandatos culturales del patriarcado, del mismo modo, exactamente del mismo modo, estamos atravesados nosotros los operadores, nosotros, jueces, juezas, fiscales, fiscalas, policías, médicos, psicólogos, el sumariante que te recibe la denuncia, el agente policial que te recibe la denuncia en el destacamento. Nosotros también estamos atravesados por los mismos mitos de masculinidad, también estamos atravesados por los mandatos culturales del patriarcado. Entonces va a pasar mucho tiempo, porque una cosa es entender la letra de la ley, una cosa es entender de memoria, no es lo mismo que estudiar un plazo para presentar un recurso. Son 15 días, son 20 días, punto, no hay tanto para investigar, son 15 días. Esto no, esto implica una dogmática, que hay que hacer la carne, hay que ponerse la camiseta, hay que entenderlo, hay que internalizarlo, lo que en psicología decimos hacer insight del dogma, del concepto profundo que significa la perspectiva de género. Recién en ese proceso estamos de desconstrucción, y hay 2 desconstrucciones, 2 procesos, la desconstrucción particular de Guillermo, de Laura, de Juan, de Ezequiel, de Lorena, de todos nosotros, la individual, y la deconstrucción colectiva. La deconstrucción colectiva, cómo está deconstruido el sistema de salud, cómo está deconstruido tribunales, cómo está deconstruido el Poder Judicial de La Rioja, cómo están los hospitales de Mendoza, cómo está la policía de Chaco, las instituciones cómo están, porque son 2 caminos parecidos, pero que no siempre van de la mano, la deconstrucción subjetiva individual con la desconstrucción colectiva. En la medida que nosotros logremos deconstruirnos individualmente y vayamos a lograr después las deconstrucciones institucionales, recién ahí aquellas leyes maravillosas que tenemos van a ser en pleno efecto. Totalmente, Guille. Voy a hacer una excepción porque nos estamos pasando 1 minuto, después nos matan. Una pregunta porque es interés de 2 o 3 personas. Rápidamente te pregunto, Guille, nos dice Leandro, mi pregunta está dirigida a cómo se analiza el principio de inocencia en los casos de violencia de género. Sí. Disculpe, me pidieron recién que repitiera los datos en las redes. En Sí. Facebook es mi nombre, Guillermo González, nada más. Y en Instagram también, Guillermo González 1420. Esos son los datos. El estado de inocencia, que es un principio que deriva del estado de inocencia, no tiene que desaparecer en este tipo de casos. Pero nosotros, aplicando Brasilia, aplicando el protocolo de Brasilia, aplicando Belén do Pará, nosotros partimos de una consideración de creerles a las víctimas. Y a veces acá hay una fantasía dando vuelta de que existe una tremenda cantidad de falsas denuncias, una tremenda cantidad de datos mentirosos, y en realidad los estudios que tenemos al respecto es que por supuesto que existen, entonces uno no tiene que salir a tontas y a locas a imputar, a tontas, a locas a detener, pero con un mínimo de prueba. Lo que nosotros hemos avanzado mucho es que cuando nosotros le hacemos una valoración de riesgo, nosotros acá tenemos un lugar que se llama Polo de la Mujer, que es un lugar que depende de un ministerio específico, que es el Ministerio de la Mujer, y hay equipos de psicólogos que atienden, hacen y entrevistan a las víctimas, ¿no es cierto? Entonces, pueden ver si realmente, como dice ahí la compañera, es un verso para cobrar un subsidio, es un verso para sacarse de encima a la pareja, claro que los hay. Bueno, nosotros cuando apenas recibimos la denuncia, es lo primero que tenemos que fijar, y es una de las tareas difíciles, saber si estamos frente a una falsa denuncia o si tiene visos de realidad. Hay rasgos que surgen en las entrevistas de una mujer
que dice ser víctima, hay rasgos que los especialistas entienden y se dan cuenta si estamos frente a una víctima real o frente a alguien que está fabulando porque quiere sacar una tajada o un provecho de estas leyes que ahora protegen más a las víctimas. Totalmente, totalmente, Guille. Gracias una vez más, porque, como te lo dije hace un rato, no es fácil, no es fácil, por más que vos lo haces con mucha naturalidad y con mucho amor y con mucha dedicación, no es fácil hablar de estos temas. Así que te agradezco una vez más y le doy el pase a Fede. Bueno, Un abrazo muy grande para todos ustedes, muchísimas gracias por escucharme y los espero en redes, háganme las preguntas que quieran y seguimos conectados. gracias Guillermo por haber respondido todas las preguntas. La verdad que han quedado todos muy contentos y hubo mucha dinámica en la entrevista. Gracias Ezequiel, como siempre, por haberte encargado. Salió todo muy, muy lindo. Y gracias a todos por haber participado. También un saludo a la gente de Facebook Live, que además de los 80 y pico que hubo gente en Facebook. Así que un éxito. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.